Hay personas que les han ido al hospital o ellos mismos dicen, ¿saben qué? Me estaba bañando, sentí algo, lo jalé y me jalé una garrapata. Garrapatas tienen una saliva especial, su salivita que tienen ellos es un anestésico. Ahora ya vamos a entender por qué los perros los vemos llenos de garrapatas, orejas, entre dedos, todo el cuerpo a veces, y es impresionante verlos que no se hacen nada. Cuando la garrapata está infectada va a tener una bacteria, es una espiroqueta dentro de las morfologías y se le llama espiroquetas porque tiene la forma de un sacacorchos, eso como si fuera un tornillo sin fin. También han reportado en Estados Unidos 200,000 y 400,000 personas que no están diagnosticadas, que están subdiagnosticadas. Nosotros no somos la excepción. Bienvenido a tu podcast. Salud, conciencia. Hola a todos, bienvenidos hoy a un episodio más del podcast Salud Conciencia. Salud Conciencia, un podcast de la Universidad de Sonora para ti, en donde les traemos temas selectos de salud pública, siempre acompañados de un experto. Y hoy no es excepción, doctora. Estamos acompañados de la doctora Norma Patricia Adán Bante. La doctora Norma Patricia cursó la licenciatura de Químico Biólogo en Análisis Clínicos en la Universidad de Sonora. Antes de eso, también ingeniera bioquímica del Instituto Tecnológico de La Paz, en Baja California Sur. Después de su licenciatura, cursó la maestría en Ciencias y doctorado en Ciencias en el Instituto Tecnológico de Sonora, en el ITSON, aquí en la ciudad de Obregón. Hoy en día es profesora investigadora aquí en la Universidad de Sonora, Campus Navojoa. Ella desde el 1995 está como académica aquí en las filas de la Unison. Desde el 2010 cumple funciones de investigación aquí en la Universidad de Sonora y es responsable del laboratorio de investigación en zoonosis y enfermedades tropicales, el laboratorio LICET, doctora, ¿verdad? Y pues ella se concentra principalmente en trabajos de enfermedades transmitidas por vectores. Y el día de hoy a todos ustedes les traemos un tema muy importante, que es la enfermedad de Lyme. Cuando vi el tema, me puse a investigar un poquito sobre la enfermedad de Lyme. Y lo primero que aparece, doctora, son garrapatas. Y yo, ¿qué tiene que ver una garrapata con una enfermedad de humanos? Dije, esa pregunta se la voy a dejar a la doctora para que nos las conteste aquí. ¿Qué tiene que ver la enfermedad de Lyme, doctora? ¿Y por qué cuando la buscamos en internet nos sale una garrapata? Esa es una parte bien interesante, okay, ¿no? Bien interesante. Pues bueno, la enfermedad de Lyme a través del tiempo ha sido reconocida, ¿no? Y se considera como una enfermedad de importancia en salud. Precisamente ahora que ustedes me invitaron a venir al programa, muchas gracias también, me invitaron a venir al programa, pues también, ¿no? Hicimos una recapitulación precisamente de esta parte de investigar lo que son vectores. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir que es un vector. Un vector es aquel, no es microorganismo, es un animal que es portador de una enfermedad. Entonces, los vectores son, por ejemplo, las arañas, las cucarachas, y en ese caso, pues también estaríamos hablando de las garrapatas. Para el caso de la enfermedad de Lyme. Para el caso de la enfermedad de Lyme. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud consideró a los vectores como un vehículo importante de enfermedades. Entonces, no solo hablamos, doctora, de enfermedades, porque cuando yo pienso en enfermedad, y muchas personas pensamos en enfermedad, es de contacto. Estoy cerca de una persona y me enfermo, ¿no? Tosió, estornudó, me lavo las manos. Pero ahora estamos hablando de vectores, insectos que te transmiten la enfermedad. ¿Es correcto, doctora? Es correcto, así es. Qué interesante. De hecho, la Organización Mundial en el 2014 dejó un lema: pequeñas mordidas, grandes enfermedades. Y ellos pronostican, de acuerdo a sus estudios y sus estadísticas, que para el 2050 alguno de cualquiera de nosotros en este planeta puede ser picado, mordido por uno de estos vectores y puede contraer
más de una enfermedad. Que hablando de vectores, doctora, pues también ya teniendo el conocimiento de que es un vector, pues se me viene a la mente el dengue, el Zika, ¿no? La enfermedad de Lyme, otra enfermedad transmitida por garrapatas, Riqueza. la riqueza, ¿no? Entonces, para el 2050, la mayoría de la población va a ser picado por un insecto y este insecto le va a transmitir algún tipo de enfermedad, doctor. Sí, va a tener riesgos. Wow. Los riesgos van a aumentar. Y estos riesgos van a aumentar debido a muchos cambios que se están dando, ¿no? El primero, pues, son los cambios climáticos que ya los estamos viviendo. El segundo también es precisamente que nosotros estamos invadiendo los nichos naturales y los ecológicos de donde están estos vectores, y al mismo tiempo pues también invadimos a la parte interesante, ¿no? Que es la parte microbiológica. Entonces nosotros estamos invadiendo sus nichos ecológicos. Entonces inevitablemente coexistimos con estos insectos, bacterias, e inevitablemente nos enfermamos y así como todos evolucionamos y el clima cambia y ellos también responden a esos estímulos, es lo que nos está diciendo, doctora. Sí, efectivamente, ¿no? Todo esto ha traído como consecuencias que estamos adquiriendo nuevas enfermedades que no son propias de la región, y podríamos hablar precisamente de la enfermedad de Lyme. Entonces la enfermedad de Lyme es transmitida por la mordedura de una garrapata. De una garrapata. Doctora, y muchos de la audiencia y un servidor estamos confundidos. Cuando escuchamos Lyme, garrapatas, inmediatamente se viene la palabra riqueza a la mente. ¿Qué es Lyme y cómo se compara con la riqueza en este caso, doctora? Son dos enfermedades muy diferentes. Ok. Esa es la primera parte, y para todos los que nos están escuchando, pues esto es esencial. La rickettsiosis, ¿verdad? La rickettsiosis es una bacteria en la cual es transmitida por la mordedura de las garrapatas y va a producir o va a desarrollar otro tipo de síntomas que rápidamente se pueden reconocer. Van a producir fiebre en los pacientes, malestar general, se le van a formar algunas partes rosáceas, algunas ronchas, y esto va a desencadenarse de una manera rápida. Okay. Entonces, eso hace la diferencia entre riqueza, pero en realidad las garrapatas no nada más transmiten riqueza, transmiten anaplasma, transmiten Ehrlichia, transmiten Coxiella. Entonces, por eso se dice que la predicción de la Organización Mundial de la Salud dice que con el tiempo cualquiera de nosotros puede estar expuesto a más de una enfermedad por estas mordeduras de garrapatas. Y entre estas, pues vamos a encontrar la enfermedad de Lyme. ¿Qué hace la diferencia de la enfermedad de Lyme? Pues la enfermedad de Lyme, en términos generales, es una enfermedad que no te va a llevar a la muerte, pero sí va a ser una enfermedad incapacitante con el tiempo. Ese es el punto crucial de esta enfermedad. Entonces, la parte más importante es detectarla en la fase temprana. Ese es un punto crucial que va a ayudar de alguna manera a que el médico pueda determinar la presencia de la fase temprana de Lyme y darle el medicamento en el momento más oportuno. Ok, entonces recapitulando, doctora, nosotros podemos identificar o ver las diferencias entre Lyme y riqueza, en que riqueza aparece rápidamente después de la mordedura, Lyme no. No. Ok, entonces en el caso de Lyme es muy importante la detección temprana, como dice usted. ¿Cómo nosotros, doctora, sabiendo que ahorita hablaremos un poco más de los síntomas de la enfermedad de Lyme, pero cómo nosotros podemos decir, me picó una garrapata? Sospecho de Lyme, sospecho de riqueza, en este caso de Lyme, ¿no? Más importante, que es el tema que venimos a tratar el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a la detección temprana de una mordedura, doctora, para prevenir el avance en el caso de una enfermedad de Lyme? Bueno, entonces yo creo que aquí vamos a tener que tocar varios puntos. Ok. Primero, siempre nosotros como individuos
que en algunas ocasiones vamos y salimos, por ejemplo, a algún lugar con matorrales y todo eso, tenemos que tener en cuenta que este vector, estas garrapatas, se pueden subir al cuerpo. ¿Están en el zacatito, doctor? Están en el zacatito. Generalmente, por ejemplo, pueden estar aquí en esta hoja y pueden estar en la punta de la hoja y solamente están esperando que uno pase. Tienen sensores, son sensacionales porque están esperando, son cazadores. Solamente están esperando de alguna manera que se acerquen a la hoja y ahora sí que se puedan trepar, ¿no? Es muy extraño de escuchar la palabra cazadores de un animal tan pequeño como una garrapata, doctor. Pero ese es su comportamiento para... Sí, a lo mejor técnicamente no es un cazador, ¿no? Claro, claro. Pero vamos a decirlo, en otro término sería, nos están cazando, nos están esperando. Y no, en realidad no somos nosotros, en realidad son sus hospederos. El animal en donde realmente va a estar viviendo, del cual se va a alimentar. Y cuando las hembras ya están grávidas, que ya tienen vamos a decirlo así, grávidas para tener a sus hijitos, entonces pues se sueltan del hospedero, caen a la tierra y otra vez se vuelve el ciclo, ¿no? Okay. Entonces, para poder crecer, pues necesitan estarse alimentando de diferentes huéspedes. Generalmente buscan mamíferos pequeños y después van escalando a mamíferos más grandes. Y después nosotros somos el accidental, entonces nosotros nos acercamos. Y nosotros los llamamos con nuestra exhalación. Cuando nosotros exhalamos, pues vamos a exhalar. ¿Qué exhalamos? Dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ellos tienen unos receptores sensacionales que lo huelen y somos completamente atractivos para ellos. Más o menos como los mosquitos, algo así. Okay. Sí, entonces son esos receptores y somos... atractivos para ellos. Entonces, si somos atractivos para ellos, pues es sensacional porque ellos piensan, es comida. No ven cómo les voy a transmitir una enfermedad. Ellos solo quieren alimentar. No. De hecho, por ejemplo, en este caso las garrapatas son portadoras de esta enfermedad. No todas, voy a hacer la aclaración, solamente las que se llegan a infectar, ¿no? Okay. Entonces, hay algunas que no están infectadas y que llegan y le pican ya sea al huésped o ya sea nosotros que somos los huéspedes accidentales, nos pican y si nosotros tenemos ese espiroqueta, ahorita vamos a hablar de ella, pues entonces al absorber, pues ellos se contaminan y así sucesivamente van pasando, ¿no? Los ciclos. Hay que hablar un poquito de Lyme. ¿Qué es la enfermedad de Lyme o por qué se conoce como la enfermedad de Lyme? La enfermedad de Lyme se conoce porque en una ciudad que se llama Lyme, Connecticut, por eso se llama Lyme. En Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, precisamente, se presentó una enfermedad en esa región que presentaron tanto niños y adultos, en donde mostraban ciertos síntomas peculiares y entre todos ellos tenían una característica en común, tenían dolores articulares. Okay. En ese tiempo estaba un médico y este médico pues se dedicó precisamente a identificar a ver por qué estos pacientes tienen esas características en común y encontró que todas tenían un punto, habían sido mordidos por garrapata. ¿Cómo sé que fueron mordidos por garrapata? Pues porque forma, vamos a decirlo así, un anillo pequeño, lo voy a poner aquí, es un anillo pequeño rojo, seguido de un halo y después otro anillo mucho más grande, también rojo. Entonces, eso se le llama eritema migratorio y en algunos otros artículos lo conocen como ojo de buey. Okay. Punto rojo, un halo blanco, vamos a decirlo así, como si nos estuviéramos imaginando un ojo, el color de piel, y la parte más externa con un enrojecimiento, aumento de la temperatura. Eso es característico de un eritema migratorio y siempre se asocia, la mayoría de las veces se busca la enfermedad de Lyme. Sin embargo, a través del tiempo y diversos investigadores han visto que no todos los pacientes
forman ese eritema migratorio tan característico de una mordedura de garrapata. Ese es el problema también, porque ya hay pacientes que solamente se les ve, si mordió la garrapata, unos puntilleos rojos. Entonces esos puntilleos rojos o así difusos, como si me hubiera picado un mosco y se ve enrojecido, no se piensa que fue una mordedura de garrapata. Y en algunos casos más se han reportado, encontraron con que ni siquiera forman el eritema migratorio, ni siquiera se ve la presencia de esas manchas rosáceas, no se ve. Entonces, el no ver eso pasa desapercibido. Entonces, se habla de una mordida que tiene una reacción como de ojo de buey, que usted la describió muy bien. Sin embargo, no todas las personas van a presentar este síntoma, se podría decir, de la mordidura de ojo de buey. Entonces, no todos vamos a saber que nos picó una garrapata. ¿Y esa señal, doctora, del ojo de buey es en garrapatas infectadas con Lyme o nada más una mordedura de garrapata común, no necesariamente infectada con una enfermedad? No, todas las garrapatas te van a hacer esta reacción. ¿Por qué? Porque tienen una proteína. Entonces esa proteína hace que tu organismo responda, tu sistema inmuno responda, y entonces se forma esa roncha. Okay. Pero hay personas que no tienen esa capacidad, en el sentido de que su sistema inmune no lo reconoce tan bien o todavía se sigue estudiando. Y hay personas, por ejemplo, que les pica un mosco y no les pasa absolutamente nada. Y hay personas que les pica un mosco y se les hacen unas ronchotas. O sea, lo mismo pasa con las garrapatas. Hay quien te pica la garrapata y te hace el eritema migratorio o el ojo de buey, y hay quien absolutamente no les pasa nada. Ese es el problema. Identificarlo y que no puedas identificarlo también, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, por eso, evitar matorrales, doctora. Y si tenemos mascotas, por ejemplo, también, porque muchos tenemos perritos y que no necesariamente están nomás dentro de casa, sino que salen y entran, tienen amigos en la calle, pasan por el baldío donde hay mucho hierba muy alta. ¿Cómo nosotros, doctora, podemos, ante una garrapata que transmite una enfermedad, que pudiera o no verse en nuestra piel la señal de la mordedura, cómo más podemos nosotros aportar, en el caso de dueños de mascotas, para la detección temprana o la prevención en la transmisión de esta enfermedad? Bueno, pues en realidad ahorita todos vemos al perro, ¿verdad? Que es en realidad el perro pues es la compañía de nosotros y es el que de alguna manera hemos visto que más puede llegar a tener garrapatas, pero en realidad si nos ponemos a ver, hay una infinidad de vectores que también transmiten las garrapatas. Por ejemplo, las aves también transmiten garrapatas. De hecho, hay aves especiales que emigran desde Canadá y se pasean por toda América, y pues por donde van pasando pues van dejando garrapatas. Entonces hay vectores de los vectores, doctora. Hay vectores de los vectores. Y por ejemplo, el venado cola blanca, que es de la región de aquí de Sonora, pues también es uno de los principales vectores de transmisión de las garrapatas y por ende pues la enfermedad de Lyme. Y también en su modo natural y biológico de migración, pues pasa por Estados Unidos, se va a Canadá y luego se regresa y luego vuelve a hacer todos sus viajes. Pues tiene nidos en cada lugar que va, duerme, come, interactúa con otros animalitos. Sí, y por ejemplo, las garrapatas se han adaptado tan maravillosamente que, por ejemplo, hay algunas lagartijas o lagartos, vamos a decirlo así, que también tienen garrapatas. Y lo que menos pensamos, cuando pensamos en garrapatas, pensamos en perritos, pero nunca jamás he pensado yo en una lagartija, por ejemplo. Entonces también las lagartijas, doctora, pueden ser vectores del vector de Lyme. Sí, sí, también. Y por ejemplo, si nos vamos a lugares extremos, porque ahorita estamos hablando de una zona de calor. Sonora, ¿no? Sonora es una zona calurosa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos artículos que han hablado sobre vectores en donde también han encontrado que las garrapatas están en el Polo Norte.
Entonces, ¿pero cómo si es un lugar completamente frío? No, los pingüinos también llegan a parasitarse con garrapatas. Nada más que sus ciclos de reproducción son diferentes, pero al final de cuentas, pues, eso le da una capacidad de sobrevivencia. Entonces se adapta al frío, pero sigue funcionando, sigue transmitiendo enfermedades, sigue siendo capaz de... De otro tipo, ¿no? Son enfermedades de otro tipo. Para lo que nosotros regresamos y seguimos hablando de Lyme, pues, bueno, en realidad las garrapatas se clasifican en dos puntos, una clasificación de las garrapatas que son en dos, garrapatas duras y garrapatas blandas. Ok. Y las duras son las que transmiten la enfermedad de Lyme, la Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, Coxiella. ¿Qué característica? ¿Por qué se llaman garrapatas duras? Porque su caparazón es duro. Entonces ellos tienen, para poder cambiar de un estadio a otro, tienen que mudar como si fueran por los camarones, que a veces cuando uno come camarón, pues le quitas la cascarita. Sí, claro. Entonces mudan. Entonces tienen que mudar de un estadio al otro, tienen que mudar. Y para eso ellos requieren, en esa muda, absorber sangre. En realidad, las garrapatas técnicamente se le llaman hematófagos. Sangre, tófagos que consumen sangre. Entonces, las garrapatas, doctora, hablando de las garrapatas duras, consumen sangre para sobrevivir y continuar con su ciclo de vida. Así es. Ok, qué interesante. Entonces, es sí o sí, tanto machos como hembras tienen que consumir sangre para poder cambiar y mudar y convertirse a adultos, ¿no? Y en este proceso es en donde nos podemos infectar, porque, vamos a decirlo así, las garrapatas pequeñitas recién nacidas, las bebés, esas son muy pequeñitas y hay algunas que llegan hasta tener el tamaño como de un alfiler, la puntita del alfiler de ese tamaño es. Entonces, es impredecible que ese tamaño, pues nosotros lo veamos. No, y detrás de la oreja no lo vas a ver, doctora. No. En la axila no la vas a ver, probablemente. No. Y ese es otro punto importante que acabas de tocar. ¿En dónde puedo yo buscar a estas garrapatas? Entonces, las garrapatas siempre van a buscar lugares con temperatura calientita, lugares, por ejemplo, oscuro, ¿verdad? O húmedo. Entonces siempre los vamos a buscar detrás de las orejas, atrás de la nuca, en el cabello, que también a veces lo Pues tenemos, húmedo, es ¿no? húmedo, axilas, ¿verdad? Todas esas áreas, por ejemplo, detrás de las rodillas, ¿verdad? Las ingles, y uno dice, ay, ¿cómo no me lo voy a ver? Hay personas que les han ido al hospital o ellos mismos dicen, ¿saben qué? Me estaba bañando, sentí algo, lo jalé y me jalé una garrapata. O sea, no, y uno no cree que eso sucede, pero sí sucede. ¿Por qué? Porque las garrapatas tienen una saliva especial, su salivita que tienen ellos es un anestésico, que ese anestésico les sirve precisamente para poder consumir sus alimentos. Sin molestar a su... Sin molestar. Ahora ya vamos a entender por qué los perros los vemos llenos de garrapatas, orejas, entre dedos, todo el cuerpo a veces, y es impresionante verlos que no se hacen nada. Entonces les duerme el área de la El picadura. área está anestesiada, son Wow. fabulosos, o sea. Entonces, hasta farmacólogos salieron los garrapatas, No, doctora. y hasta cirujanos perfectos, y yo creo que químicos perfectos, Wow. porque buscan exactamente el área donde van a encontrar y poder absorber esa sangre que necesitan. Son perfectos para encontrar la sangre, ¿no? Doctora, adelante. Bueno, regresándome un poquito, estamos hablando de la mordedura y aquí es cuando ocurre la infección, ¿verdad? De la enfermedad de Lyme. ¿Qué es lo que tiene las garrapatas duras en este caso que te provoca una enfermedad? Ahorita hablo de una bacteria. ¿Cómo es esta bacteria, doctora? ¿Todas las garrapatas la tienen? ¿Qué es lo que provoca Lyme en realidad, al final de cuentas? Bueno, cuando la garrapata está infectada va a tener una bacteria, que en realidad es una espiroqueta. Dentro de las morfologías se le llama espiroquetas. Y se le llama espiroquetas porque tiene la forma
de un sacacorchos. Eso quiere decir que es como si fuera un sacacorchos, ¿no? Como si fuera un tornillo sin fin. Esa es su forma. Y esa forma le ayuda precisamente a la parte de invadir, entrar fácilmente. ¿Dónde viven estas bacterias? Estas bacterias van a vivir en el sistema de las garrapatas, y en el momento en que la garrapata llega, se posa sobre la piel, hace la perforación que tiene que hacer. En el momento en que la garrapata tiene que inyectar ese anestésico, en las glándulas salivales vamos a encontrar a la bacteria. Entonces, en ese momento, en el momento en que te inyecta esa saliva anestésica, en ese mismo momento vamos a encontrar ahí, si está infectada la bacteria, si está infectada la garrapata, vamos a encontrar a esta bacteria y va a pasar a torrente sanguíneo. Wow, entonces en donde se produce esa saliva con anestesia, ahí habita esa bacteria. ¿Doctor? Sí, en las glándulas salivales ahí las vamos a poder encontrar. Y entonces en ese momento ya entra al huésped, o sea, nosotros accidentalmente. Y ahí es en donde inicia la enfermedad de Lyme. Y se llama la bacteria Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi. Y se llama burgdorferi porque, si os recuerdas, hace rato estábamos hablando que los primeros casos reportados de la enfermedad de Lyme fue en Lake, Connecticut. Y el doctor que descubrió y encontró que las garrapatas eran las portadoras de esa bacteria fue el médico Burgdorferi. Por eso se llaman... Por eso el nombre científico. Se llama Borrelia burgdorferi, por el nombre del médico, ¿no? En honor a él. Y ese es el inicio del proceso de la enfermedad de Lyme. La etapa temprana es precisamente esa. Si yo detecto la mordedura de garrapata, el tiempo en que la bacteria, al entrar en piel y emigrar a los órganos, principalmente torrente sanguíneo, que es donde va a pasar para poderse distribuir a todo lo demás, es de 1 a 2 semanas. Ese es el estadio temprano, esa es la parte esencial. Si se logra identificar y diagnosticar, eso es bien importante porque es un éxito, ¿no? Todavía no se ha hospedado. Y la bacteria, o esta espiroqueta, evade el sistema inmunológico porque tiene, vamos a decirlo así, proteínas muy similares a nuestro sistema defensivo, que son los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos no lo identifican, dicen, ay, es un pariente lejano, pero es pariente. Entonces, doctora, me está diciendo... Evade el sistema inmune. Me está diciendo que una bacteria en forma de sacacorcho que te inyecta una garrapata puede ponerse una máscara y decir, me parezco a ti, soy parte de tu organismo, no me ataques. ¿Eso puede hacer esta bacteria? Sí, desarrolló esa capacidad para poder evadir el sistema inmunológico. Esa es la manera como evade el sistema inmunológico. Y entonces tenemos de 1 a 2 semanas en lo que se va desarrollando el proceso de la enfermedad. Y ahí esta bacteria, cuando se empieza a desarrollar dentro de nuestro cuerpo, en algunos artículos le llaman la gran imitadora y la gran engañadora, porque va a empezar a desarrollar síntomas y signos clínicos muy difíciles de asociar a la enfermedad de Lyme si no observas el eritema migratorio, no lo vas a poder considerar. Entonces, doctora, si alguien llega al hospital y no tiene mordedura de garrapata aparente, puede presentar síntomas que parezcan la enfermedad de Lyme. O la enfermedad de Lyme puede parecerse a otras muchas enfermedades. Exacto. Más bien así, ¿no? Sí. Todos los signos van a ser muy difusos. No va a ser específico. Ese es el problema que tiene la enfermedad de Lyme. Ahorita hablaba, doctora, de dolores articulares. ¿Qué síntomas son los que aparecen primero, otros después? ¿O qué síntomas aparecen a veces, otras veces no?
¿Cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, entonces ahorita tendríamos que decir, tenemos una fase temprana, ¿verdad? La fase diseminada y la fase crónica. Entonces vamos a tener esas fases porque primero se tiene que adaptar la bacteria, tiene que entrar a nuestro organismo, que dura de 1 a 2 semanas. Después de las 2 semanas hasta las 6 semanas, pues va a tener una fase aguda donde a lo mejor vamos a sentir ciertos malestares que son inespecíficos. Me puede doler la cabeza, puedo tener dolores articulares, como que se me inflaman las manos, me voy a poder sentir cansada. Voy a tener a lo mejor algún tipo de fiebrecita, como le dice la gente, calenturas internas, las voy a empezar a sentir. En algunas ocasiones, conforme va evolucionando esta enfermedad a una fase crónica, cuando pasa esta fase crónica, entonces van a aumentar los síntomas. Voy a tener a lo mejor parecido a un cuadro pseudogripal. Puedo tener problemas gastrointestinales. De hecho, por ejemplo, en la fase crónica ya hay algunos artículos que lo asocian con la depresión. ¿Hasta con la depresión, doctor? Sí, también lo asocian con la depresión. También están viendo, por ejemplo, en algunos artículos últimamente que lo están asociando con Alzheimer. Wow. Enfermedades aparentemente que no se conoce su origen, ¿no? Exactamente. Okay. Y luego hay otro problema. Si el paciente que le picó esta mordedura, tuvo la mordedura de garrapata y que no pudo, no se dio cuenta y tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, a ver cuáles serían las enfermedades autoinmunes, son aquellas enfermedades crónicas degenerativas que no tienen cura. Por ejemplo, la artritis no tiene cura. Te ayudan a sobrellevar esta enfermedad, ¿verdad? Hipotiroidismo, te ayudan a llevar la enfermedad. Entonces, muchas de las enfermedades autoinmunes tienen síntomas y signos que puede presentar la enfermedad de Lyme. Entonces, no voy a pensar que es Lyme. Claro. Voy a pensar que es de las mismas enfermedades con las que ya tengo. Entonces, por eso necesitamos hacer estudios de laboratorio clínico que nos ayuden a corroborar la presencia de la bacteria. Para asociarlo a esa enfermedad. Exactamente. Entonces tienen que hacer una serie de descartes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos años, ya han reportado más presencia de Lyme porque ya están volteando a ver la enfermedad. Y esa enfermedad más o menos han estimado que son como de 20,000 a 40,000 casos que han reportado en los últimos años en Estados Unidos. Casos que tal vez llevaban años con la enfermedad, pero nunca habían sido diagnosticados. O casos nuevos, doctora. Son casos que han descubierto, mira, ¿sabes qué? Tengo la mordedura de garrapata, vivo en un lugar donde está el bosque, pasan los venados, hay animales y consideran, ¿no? Lo consideran como un lugar en donde posiblemente pueda haber Lyme. Pero también han reportado en Estados Unidos que se cree que solamente es como un 10% lo que se ha diagnosticado. Entonces, está subdiagnosticado. Entonces, de acuerdo a sus reportes, dicen que consideran entre 200,000 y 400,000 personas que no están diagnosticadas, que están subdiagnosticadas. Y nosotros no somos la excepción. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca también de Estados Unidos y hay mucha inmigración. De gente, animales, por ejemplo, hay turistas que se traen a sus perritos, o hay gente que trajo animalitos para acá y se los llevaron a Estados Unidos y los de Estados Unidos los trajeron para acá. En realidad ya no existe un lugar donde diga, no, es que el lugar donde yo vivo no se considera endémico, o no puede estar presente esa enfermedad. Y ese es un problema porque a veces en la cuestión en salud, los médicos
para hacer su diagnóstico tienen que pensar en muchas enfermedades. Y desafortunadamente a veces la enfermedad de Lyme es la última en diagnosticar. Sí, últimamente se ha estado viendo cada vez más información en todos lados sobre la enfermedad de Lyme y pues imagino cada vez los profesionales de la salud están siendo capacitados cada vez más de esa enfermedad porque es una enfermedad en la que, como usted lo dijo, muy recientemente apenas se ha descubierto mucha información nueva, ¿verdad, doctora? O sea, sí. No se conocía mucho la enfermedad de Lyme. De hecho, pues se le acaba de poner un nombre cuando nos contaba la historia en Estados Unidos y hasta la bacteria se le puso un nombre. Entonces es algo muy nuevo esa enfermedad de Lyme. En realidad sí, porque en 1980 fue cuando lo descubrió el médico. Y si volteamos y vemos la historia, pues realmente es muy joven, ¿no? O sea, el reconocimiento de la enfermedad es joven en consideración de todos los años que se ha seguido estudiando, investigando diferentes tipos de enfermedades. Otra de las características también muy, muy interesantes es que esta bacteria, cuando el paciente tiene la enfermedad a nivel crónico, empieza a desarrollar una serie de síntomas que son cada vez más difíciles de determinar y decir, es la enfermedad de Lyme. Cada vez es más confuso. Sí, es muy confuso porque, por ejemplo, después de doler la parte baja de la espalda, dicen yo tengo dolores en la parte baja, pueden presentar sudoraciones nocturnas, tienen problemas con la luz, les da fotofobia. En algunas ocasiones también los pacientes presentan, por ejemplo, frecuencia de olvidar las cosas. Todos olvidamos cosas, pero hay un momento en que se van agudizando. Hay algunos pacientes que cursan por ataques o convulsiones. Tienen debilidad y cansancio en la parte de atrás de la pantorrilla. Empiezan a tener dolores articulares. Otros pacientes, por ejemplo, con la experiencia que nosotros hemos tenido es que se duermen y se sienten cansados, se levantan y se siguen sintiendo cansados, como que no les alcanzó la noche para poder descansar y volver a juntar todas esas energías para seguir trabajando. Okay. Les da agotamiento, ¿no? Les da mucho sueño también. A veces tienen mucho sueño y a veces dicen, ay, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Y uno lo atribuye a veces a otras cuestiones. Sí, la mayoría del público que nos estará viendo se siente así después de trabajar, doctora. Cansado, me duele aquí, me duele acá, que me dormí, no descansé. Entonces, ¿cómo no alarmarnos en esos casos? Porque nos está diciendo que se puede confundir muy fácilmente. Entonces, ¿cómo no nos alarmamos nosotros de que, siento esto? Sí es por el trabajo, o tal vez no tengo Lyme. ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos en esa parte, doctora? Híjola. No podemos quedarnos tranquilos. No, sí nos podemos quedar tranquilos. Hay que ir tranquilos porque si no, claro, vamos a estar mirando por todos lados al enemigo, ¿no? Que en realidad no es un enemigo, es alguien que también quiere sobrevivir, ¿no? Es una garrapata que quiere sobrevivir. Así es. Y bueno, pues mis recomendaciones para todos sería mantener sus áreas limpias, ¿verdad? Sus animalitos en lo posible, que son de pelaje, pues bueno, ya hay ahorita afortunadamente muchos medicamentos para poder controlar a este vector, a estas garrapatas. También es muy recomendable, por ejemplo, si van ustedes de excursión, llevar ropa que realmente sea cubridora, ¿no? De preferencia si puede ser, en el caso de los que van a excursionar, a los que se van a los cerros ahí. Senderismo, hiking. Senderismo y bicicleta y todas esas actividades que van en campos abiertos. Bueno, muy recomendado llevar de lo posible ropa blanca. ¿Por qué? Porque la ropa blanca les va a poder permitir observar, ¿no? Cualquier puntito raro y verlo bien si no es una garrapata. Usar sobre todo botas y calcetines que cubran, ¿verdad?, la entrada de los pantalones, porque ellos rápidamente pues buscan
buscan en dónde esconderse, ¿no? Y de preferencia llegando a sus casas, pues quitarse esa ropa y no llevarla adentro de la casa, ¿no? Entonces, esas son medidas muy, muy sencillas que pueden ayudarnos a nosotros a convivir, ¿verdad?, con esto y pues no tenerle miedo, porque en realidad no podemos saber si todas las garrapatas están infectadas o no están infectadas. Eso sería dificilísimo decir, mira, esta región no tiene enfermedad de Lyme, no tiene la Borrelia burgdorferi, pero es difícil. Sí, porque hay millones y millones de garrapatas en todos lados, hasta en el Polo Norte, como usted lo menciona. Entonces, ponernos a buscar una por una, pues es muy complicado. Es dificilísimo. Más si una hembra grávida, cada vez que tiene sus bebecitos, los vamos a llamar así, ¿verdad? Tiene de 2,000 a 2,000, algunas literaturas mandan de 2,000 a 3,000, 2,400 a 3,000. ¿Cada hembra? Sí, cada hembra. Cada vez que la hembra tiene sus bebecitos, pues son 2,000, 3,000. Ya sé que está dificilísimo. ¿Y si la mamá está infectada? Hay algunas ocasiones, si la mamá está infectada, hay algunos artículos que dicen que no le hereda la enfermedad, o sea, herencia transovárica. Okay. No. Pero hay otros artículos que sí, entonces ahí hay un área gris. Un área donde todavía siguen explorando. Sobre todo depende del número de etapas con las que se va a alimentar. Entonces, en algunos artículos dicen que las hembras que están, vamos a decirlo así, infectadas con Borrelia burgdorferi, pues normalmente le heredan a sus hijitos, pues también la bacteria. En cambio, hay otros lugares en donde no, en donde dicen que necesitan varios hospederos para poder alimentarse y alguno de esos hospederos está infectado y entonces lo va a infectar. ¿Nos pudiera variar, doctora, ese sí, son varios escenarios que los investigadores proponen, ¿no? Siempre hay cambios en la investigación. A veces se habla y al tiempo ya empiezan a decir, no, pues yo encontré esto, reporté esto, di esto, y entonces, pues la ciencia no es estática. Prueba y error. Es dinámica. Pues más que prueba y error, es dinámica porque vamos contando con nuevas herramientas tecnológicas, vamos contando con nuevos métodos de laboratorio, con equipos mucho, mucho más especializados que van haciendo de la investigación una investigación mucho más especializada, más exacta, y entonces eso permite pues ir cambiando y cambiando las perspectivas y las propuestas y las teorías, porque van cambiando, ¿no? Claro. Y tomando este tema de los cambios y antes y después, ¿cuál es la actualidad, doctora, de la enfermedad de Lyme en cuestión del tratamiento? ¿Y cuál es el futuro? Como lo mencionamos al inicio, usted trabaja investigando ese tipo de temas, ¿no? Está muy actualizada dentro de lo que es el rubro de lo novedoso en cuanto a la enfermedad y su tratamiento y también detección, ¿verdad? ¿Cómo se trata hoy la enfermedad y qué se está explorando para mejorar el tratamiento y detección de la enfermedad de Lyme? Bueno, a mí me gustaría en esa parte decir que hay un tratamiento, que estos tratamientos tienen éxito siempre y cuando se detecte con tiempo, como habíamos dicho, en la fase, ¿verdad? En la fase temprana. De 1 a 2 semanas aproximadamente. De 1 a 2 semanas. Bueno, de 1 a 2 semanas es cuando como que empieza el cuerpo a responderle a la presencia, ¿no? Que es el tiempo como de incubación. Y ahí mismo también, en ese periodo de incubación, pues vamos a tener todas esas sintomatologías. Y el doctor, ¿verdad? En este caso, el especialista en el médico, pues va a darle el medicamento y un tratamiento antibacteriano. Okay. No me gustaría decir qué medicamento es, porque eso ya depende mucho de las características que tenga el paciente,
si el paciente ha sido, por ejemplo, tratado o multitratado con diferentes antibióticos, si es drogoresistente. Entonces, yo creo que esa partecita se la vamos a dejar al médico. Y la parte más importante también en esto es la identificación. En el área donde yo me manejo, pues lo importante es los mecanismos de cómo vamos a poder ayudar a los médicos a hacer esa identificación. No confundirse con otra enfermedad. Exactamente. Nosotros somos parte de ese diagnóstico y de ayudar en el diagnóstico y poder ayudar al médico en descartar todas las otras enfermedades que se puedan presentar. Entonces, ¿cuál es el apoyo y la colaboración que tenemos nosotros de este lado que nosotros ayudamos en el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico es el que utilizamos? Bueno, empezamos a buscar estudios de laboratorio mucho más especializados para poder determinar la enfermedad. Yo en lo particular abogo mucho por la microscopía de campo oscuro. Okay. Es uno de las técnicas y herramientas que aun cuando hay muchos artículos que mencionan que puede ser confundido con artefactos, con otras estructuras que pueda tener, pues tenemos más de 10 años haciendo microscopía de campo oscuro y la microscopía de campo oscuro es una de las herramientas de laboratorio más nobles, porque es la habilidad del químico para poder hacer la observación. Es cuando uno ve a la espiroqueta, uno sabe que es la espiroqueta. Claro. No hay manera de confundir. No hay manera. ¿Por qué? Porque su estructura, su forma de la rotación. Hablamos que las espiroquetas se mueven así como si fuera sacacorchos, como tirabuzón. Entonces su movimiento es muy particular. Entonces ese movimiento lo podemos ver en el microscopio. Claro, es como un diagnóstico presuntivo. Pero claro, tenemos que utilizar un microscopio de calidad, es un microscopio de campo oscuro. Otros detalles importantes es la utilización de un aceite de inmersión especial, libre de fluorescencia, y ahora sí que sentarse y darle tiempo a la bacteria para que la podamos ver. Porque las bacterias, en este caso las espiroquetas, cuando se sienten afectadas, se esconden dentro de las células. Ok, entonces entran y salen. Sí, entran, es así como así como le estaba yo mencionando a usted. Su forma como de sacacorchos le permite también entrar a las células. Entonces, es un mecanismo de defensa. Entonces, siente condiciones adversas del medio ambiente y como cualquier otro ser biológico, pues lo primero que voy a hacer es esconderme. ¿no? Sí, no me voy a querer quedar ahí esperando a ver qué va a suceder. No, me voy y corro y me encierro. Wow. Entonces, esta bacteria también tiene exactamente lo mismo. Entonces, siente las condiciones adversas del medio ambiente y lo primero que hace es, me voy a esconder en una célula. Cuando ya sienta que todo está bien, vuelve a salir, se vuelve a pasar por el torrente sanguíneo. Ese es el problema con los medicamentos, porque los medicamentos en algunas ocasiones solamente están en el plasma sanguíneo o solamente pasan ciertas áreas de las células. Entonces, algunos medicamentos, doctora, no entran dentro de las células en donde se esconde la bacteria. Tendríamos que empezar a hablar un poco de fármacos y empezar a determinar este es un bactericida no. o este es un bacteriostático o cómo va a funcionar, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es, se esconden y ya que sienten que ya no pasa nada, que ya estoy muy bien en ese tubo de ensayo donde me quedé y vuelvo a salir. Y entonces ahí es donde los atrapamos nosotros. Ahora nosotros nos convertimos en los cazadores, ¿verdad? Para poder verlos. Para poderlos ver. Entonces los estamos observando, y es cuando ya los miro. Mira, aquí está. Y le tomamos video. La espiroqueta que vamos a observar, ¿solamente es la enfermedad de Lyme? No. Porque las estructuras de las espiroquetas, ¿verdad?
no podemos asegurar que sea Lyme. Dentro de esa estructura de esa espiroqueta, ¿verdad? Existen 3 géneros importantes. Hay otros que no causan enfermedad, entonces. Sí, todas causan enfermedad, son espiroquetas, pero son de otro, ¿no? Está Leptospira, que esa también causa otra enfermedad, que también es una espiroqueta. Está Treponema, que también que causa otras enfermedades. Y está Borrelia, que es en donde vamos a encontrar a Borrelia burgdorferi y la enfermedad de Lyme. Entonces, la microscopía solamente me va a servir para decir, tiene una espiroqueta. ¿Qué enfermedad es? ¿Qué causa? No sabemos todavía. No, solamente le vamos a dar el apoyo al médico y decirle, mira, tienes una espiroqueta. Y muchas veces los médicos con los que hemos trabajado dicen, bueno, muy bien. Y yo me encargo de signos, síntomas clínicos, qué características tiene. Porque los 3 géneros presentan diferentes características de sintomatología. Entonces, ya se van dando una idea a ellos y confirmando sus sospechas. Viendo hacia adentro de la Universidad de Sonora, ¿cómo existen proyectos aquí en la Universidad de Sonora que trabajen con esas espiroquetas, con la enfermedad de Lyme en general? ¿Cómo la Universidad de Sonora está involucrada con esta enfermedad? Sí, actualmente, pues en el laboratorio LICET, yo siempre digo que el laboratorio es un laboratorio con nombre de mujer. En LICET sí tenemos algunos proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación están encaminados a la búsqueda y el diagnóstico presuntivo, vamos a decir pronto, de la enfermedad de Lyme. Contamos con médicos, tenemos químicos. Hacer el diagnóstico de Lyme es multidisciplinario. No es solamente de un químico, necesitamos médicos, necesitamos químicos, necesitamos la búsqueda, ¿verdad?, de toda esa sintomatología y hacer un tamiz para poder hacer el diagnóstico. También estamos precisamente trabajando un poco con Leptospira, que ahorita estábamos mencionando, también es una espiroqueta, pero esta la estamos tratando el proyecto es de otra forma. ¿Cómo es el proyecto? El proyecto es cultivar las espiroquetas y ponerlas, vamos a decirlo, en contacto con extractos de plantas de la región y ver la propuesta si pueden ser una opción de un tratamiento antibacterial nuevo o si tiene alguna función antibacterial. Entonces estamos en ese desarrollo. También se está proponiendo otro proyecto de investigación en donde queremos buscar un método para poder capturar a las bacterias, en este caso a Borrelia, en pacientes que hayan sido mordidos por la garrapata y dijeron, bueno, presentaron el eritema migratorio, no encontré la garrapata, ¿qué puedo hacer? Entonces estamos haciendo una propuesta para hacer un estudio en este proyecto. Es como hacer un parche en donde pueda absorber a las espiroquetas en la primera parte de la piel del paciente. Qué interesante. Entonces, sí hay. También estamos trabajando con otro vector nuevo que tenemos 4 años trabajándolo y ya hemos estado sacando algunos resultados, que es la enfermedad de Chagas, que sería otro tema, ¿verdad? Y también por vectores todas es estas, vector, ¿verdad? sí, okay. Sí, es la chinche, ¿no? Es un triatomino que también que está en la región y también puede ser vector de transmisión de Trypanosoma cruzi, y a esa se le conoce como la enfermedad de Chagas. Entonces tenemos proyectos en puerta y bueno, estos proyectos en puerta pues siempre están todos los estudiantes que estén interesados en el área de la salud, trabajar directamente con pacientes, ver estos vectores, pues bueno, el LICET se encarga precisamente, o estamos en esa parte de que los chicos estén interesados en la búsqueda de los vectores, puesto que ya la OMS lo dijo, ¿no? Hay que ver qué vamos a hacer en el 2050, ¿no? Y considerando que los vectores pueden transmitirnos
más de una enfermedad. Entonces, como estudiantes, doctora, podemos acercarnos a usted si nos interesa trabajar con ese tipo de enfermedades. Claro que sí, están las puertas abiertas de la Universidad de Sonora Campus Navojoa. Estamos en el Laboratorio de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Tropicales. Y aquí estamos para apoyarlos, orientarlos y crecer juntos, ¿no? Los investigadores también estamos aprendiendo y los investigadores no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, cada vez que un estudiante viene, comparte ese interés, pues los dos aprendemos, ¿no? Aprendemos todos y aprendemos en equipo. Es un crecer, un ganar y aportar un granito de conocimiento a esa inmensidad, ¿verdad?, de ciencia que todavía no la podemos alcanzar y hay muchas cosas más que investigar, ¿no? Así es, y aquí en Navojoa tenemos estos centros especializados para trabajar con esas enfermedades, así que no hay excusa, doctora, si les interesa se pueden acercar y además de sus proyectos hay otros más proyectos en la Universidad de Sonora, ¿verdad? Sí, hay proyectos muy interesantes de todas las áreas. Y yo creo que esa es una oportunidad valiosa para que vengan todos los que estén interesados en cursar una licenciatura, en cursar un posgrado. Estos laboratorios pues cuentan con las herramientas de biología molecular, cuentan con, como lo habíamos hablado hace unos momentos, ¿verdad?, la cuantificación de inmunoglobulinas tipo M, tipo G, la microscopía de campo oscuro. Hay herramientas. Lo que los invitamos es que vengan, se acerquen con nosotros y con los brazos abiertos los esperamos para que puedan entrar en este maravilloso mundo de la ciencia. Así es. Y pues agradecerle, doctora, Muchas gracias. habernos aceptado la invitación, su plática tan interesante. Y si ustedes ahí en casa o donde nos estén viendo tienen alguna duda para la doctora sobre Lyme o sobre otra enfermedad, se quedaron ahí con la duda de platicar sobre las otras enfermedades que platicamos, pues dejen los comentarios aquí y esperemos traerla en otra sesión, doctora, para platicar un poco más sobre Lyme o otras enfermedades y comentarios que tenga la comunidad. Muchas gracias. No, gracias a usted y gracias a ustedes por ver. Nos vemos en el próximo episodio.